¿Sabes lo que pasa por la mente de una mujer cuando decide envenenar a su propio esposo? No es locura. Es la única cordura que te queda cuando descubres que el hombre que amaste durante 30 años nunca existió realmente. Buenos días, mi querido oyente. Soy Amelia. Tengo 68 años y hace apenas 2 meses salí en libertad después de 18 años en prisión. Mi historia es una de las más aterradoras y complejas que se han contado en este canal. Es la historia de un matrimonio perfecto que se convirtió en una pesadilla silenciosa, de un hombre respetable que escondía secretos tan oscuros que cuando los descubrí, entendí que no tenía otra opción más que hacer lo que hice. Te aseguro que cuando termine de contarte cada detalle de lo que viví, te vas a cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que tienes cerca. Era 2005 cuando mi mundo comenzó a desmoronarse, aunque en ese momento no me di cuenta. Yo tenía 50 años y llevaba 30 años casada con Roberto, un hombre que toda la ciudad admiraba. Era contador público, trabajaba para varias empresas importantes, siempre impecablemente vestido, siempre con una sonrisa amable para todo el mundo. Los vecinos nos veían como la pareja perfecta, él exitoso y respetable, yo ama de casa dedicada que había criado a nuestros 2 hijos con amor y paciencia. Santiago tenía 26 años y trabajaba como ingeniero en otra ciudad. Lucía tenía 24 y se había casado el año anterior con un muchacho maravilloso. Por primera vez en décadas, Roberto y yo estábamos solos en esa casa grande donde habíamos construido nuestra vida juntos. Debería haber sido el momento más feliz de nuestro matrimonio, el momento de redescubrirnos como pareja, de disfrutar de la tranquilidad que habíamos ganado después de tantos años de trabajo y sacrificio. Pero en lugar de eso, empecé a notar cosas extrañas en Roberto. Llegaba tarde del trabajo sin explicación convincente. Recibía llamadas telefónicas a altas horas y cuando yo preguntaba quién había llamado, me respondía con evasivas. Era del trabajo, amor, no te preocupes. Había empezado a usar una colonia diferente, más cara, más juvenil. Se había comprado ropa nueva sin consultármelo, cosa que nunca había hecho en 30 años de matrimonio. Pero lo que más me inquietaba era la forma en que me miraba a veces, como si fuera un estorbo, como si mi presencia en su vida se hubiera vuelto incómoda. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, me sonreía con esa sonrisa que conocía tan bien, pero que ahora me parecía forzada. ¿Estás imaginando cosas, Amelia? Solo estoy cansado del trabajo. Ya sabes cómo se pone de difícil la temporada de declaraciones. Una noche, mientras lavaba su ropa, encontré algo que me heló la sangre. Un papel pequeño, doblado en el bolsillo de su camisa. Era un recibo de un restaurante caro del centro de la ciudad. Un restaurante donde jamás habíamos ido juntos porque Roberto siempre decía que era demasiado pretencioso para nuestro gusto. El recibo era de 3 días atrás, un martes cuando él supuestamente había estado trabajando hasta muy tarde. Y no era un recibo para una persona, era para 2. 2 platos principales, 2 copas de vino, un postre para compartir. Roberto, le dije esa misma noche mientras cenábamos, ¿te acuerdas qué hiciste el martes pasado? Él levantó la vista del plato sin mostrar ninguna señal de nerviosismo. El martes, creo que tuve que quedarme hasta tarde en la oficina. ¿Por qué? ¿Cenaste algo? Me compré un sándwich en la máquina expendedora. ¿Por qué tantas preguntas, amor? En ese momento supe que mi esposo me estaba mintiendo descaradamente, mirándome directo a los ojos, sin el menor rastro de culpa. Y eso era lo que más me aterraba. No que me mintiera, sino que lo hiciera con tanta naturalidad, como si llevara años practicando. Los días siguientes comencé a observarlo más atentamente. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaba por alto. La forma en que sonreía cuando revisaba el teléfono, cómo se bañaba con más frecuencia, cómo había empezado a hacer ejercicio después de años de vida sedentaria. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, decidí revisar su oficina en casa. Durante 30 años había respetado ese espacio como sagrado. Nunca había tocado sus papeles ni sus cosas personales. Pero esa tarde, impulsada por una intuición que no podía ignorar, abrí los cajones de su escritorio. Al principio no encontré nada fuera de lo común. Facturas, documentos de trabajo, bolígrafos,
grapas, pero en el último cajón, el que siempre mantenía cerrado con llave, encontré algo que cambió mi vida para siempre. La llave estaba escondida debajo de una pequeña alcancía que teníamos desde que los niños eran pequeños. Cuando abrí el cajón, lo primero que vi fueron fotografías. Fotografías de Roberto con una mujer que jamás había visto en mi vida. Una mujer de unos 30 años, rubia, hermosa, sonriendo junto a mi esposo en lugares que yo no reconocía. Pero no eran fotografías recientes. Mientras las revisaba con las manos temblando, me di cuenta de que estaban fechadas desde hacía más de 10 años. 10 años de una vida paralela que Roberto había mantenido en secreto. Había cartas de amor escritas de puño y letra de esa mujer. Cartas donde le decía cuánto lo amaba, cuánto esperaba el momento en que pudieran estar juntos para siempre, cuánto odiaba tener que compartirlo conmigo. Mi amor, decía una de las cartas fechada apenas 6 meses atrás. Ya no aguanto esta situación. Los niños de Amelia ya son grandes. Ya no hay excusas para seguir posponiendo nuestra vida. Quiero ser tu esposa. Quiero tener hijos contigo. Quiero que el mundo entero sepa que nos amamos. ¿Cuándo vas a tener el valor de decirle la verdad? Pero lo que realmente me partió el alma no fueron las cartas de amor. Fueron los documentos que encontré debajo de las fotografías. Documentos que mostraban que Roberto había estado desviando dinero de nuestras cuentas durante años, comprando propiedades a nombre de esa mujer, pagando una casa donde ella vivía, financiando una vida de lujo para su amante, mientras yo economizaba en todo, para que pudiéramos ahorrar para nuestra vejez. Los ahorros que yo creía que teníamos para nuestro futuro habían desaparecido. Todo el dinero que habíamos ganado juntos durante décadas de trabajo honesto se había ido a construir una vida paralela con otra mujer. Pero había algo más en ese cajón. Algo que me demostró que Roberto no era solo un esposo infiel, sino algo mucho más peligroso. Algo que me hizo entender que mi vida había estado en peligro durante años sin que yo lo supiera. Y cuando descubras lo que encontré en el fondo de ese cajón, vas a entender por qué tomé la decisión más terrible de mi vida. Porque había algo ahí que me demostró que Roberto no solo planeaba abandonarme, sino que había estado considerando una forma mucho más definitiva de deshacerse de mí. Debajo de todas las cartas y fotografías, envuelto en una bolsa plástica, encontré un frasco pequeño de vidrio oscuro sin etiqueta. Junto al frasco había una hoja de papel con instrucciones escritas a mano. Instrucciones sobre dosis, sobre síntomas, sobre cuánto tiempo tardaría en hacer efecto. Era veneno. Un veneno de acción lenta que causaría síntomas similares a un deterioro natural por la edad. Ataques cardíacos graduales, problemas respiratorios, debilidad progresiva. La víctima parecería estar enfermándose naturalmente hasta morir. Al lado de las instrucciones había una nota de la misma letra que reconocí de las cartas de amor. Mi amor, con esto podrás solucionar el problema de una vez por todas. Nadie sospechará nada. Amelia morirá lentamente y todos creerán que fue su corazón débil. Después de un tiempo prudencial, podremos casarnos y ser felices para siempre. Las manos me temblaban tanto que casi se me caen los papeles. Mi propio esposo, el hombre que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad, había estado planeando matarme lentamente para quedarse con mi vida, con mi dinero, y empezar una nueva existencia con su amante. De repente, todo cobró sentido. Los últimos meses yo había estado sintiendo una fatiga extraña, dolores de cabeza inexplicables, una debilidad que atribuía a mi edad. Había visitado al médico varias veces, pero los exámenes no mostraban nada concreto. Probablemente es estrés, me había dicho el doctor. A su edad es normal sentir estos síntomas. Roberto ya había comenzado a envenenarme. Esa noche cenamos como siempre, como si nada hubiera pasado. Él me sirvió la sopa con esa sonrisa cariñosa que yo había amado durante 30 años, preguntándome por mi día, comentando sobre las noticias. Pero ahora sabía la verdad. Cada cucharada que me llevaba a la boca podía estar acercándome a la muerte. ¿Te sientes bien, amor?, me preguntó con esa voz preocupada que había perfeccionado. Te veo un poco pálida. Estoy bien, le mentí, igual que él me había estado mintiendo durante años. Los siguientes días fueron una actuación constante. Mientras él creía que seguía con su plan de envenenarme gradualmente,
Yo empecé a vaciar discretamente mi plato en servilletas, a fingir que tomaba los tés que él me preparaba con tanto cariño. Poco a poco comencé a sentirme mejor, lo que confirmó mis peores sospechas. Pero no podía ir a la policía, Alané. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había encontrado un frasco sin etiqueta y unas instrucciones escritas a mano? ¿Que sospechaba que mi esposo respetable me estaba envenenando? Sin pruebas concretas, pensarían que era una mujer celosa, inventando fantasías para vengarse de un esposo infiel. Además, Roberto había sido muy inteligente. Durante semanas investigué discretamente y descubrí que había estado preparando el terreno durante meses. Le había contado a los vecinos, a nuestros amigos, incluso a nuestros hijos, que yo había estado muy nerviosa últimamente, que me preocupaba exageradamente por mi salud, que había estado inventando síntomas imaginarios. Mamá está pasando por una época difícil, le había dicho a Lucía durante su última visita. Creo que le cuesta aceptar que ya no somos jóvenes. Ha estado muy ansiosa, muy paranoica. El muy maldito había estado construyendo una narrativa donde yo aparecía como una mujer mentalmente inestable. Si yo moría súbitamente, todos recordarían que Roberto había estado preocupado por mi salud mental. Si yo lo acusaba de intento de asesinato, todos pensarían que eran delirios de una mujer mayor en crisis. Una noche, mientras él dormía, revisé más a fondo sus cosas. En su billetera encontré una tarjeta de crédito que no conocía, a nombre de una empresa ficticia. En su auto descubrí un segundo teléfono celular escondido debajo del asiento. En ese teléfono había mensajes que me confirmaron lo que ya sospechaba. Roberto no solo planeaba matarme, había estado robando dinero de las empresas para las que trabajaba durante años. Había falsificado documentos, había desviado fondos, había construido un imperio de mentiras que estaba a punto de colapsar. Mi amor, le escribí a su amante. ¿Cuándo vas a terminar con todo esto? Ya tengo el pasaporte listo. Podemos irnos a Colombia como planeamos. Allá nadie nos conoce. Podemos empezar de nuevo con todo el dinero que has guardado. Roberto no solo era un asesino en potencia, era un ladrón que había estado planeando huir del país después de matarme, llevándose todo el dinero robado para vivir una vida de lujo con su amante en otro país. Los hijos que habíamos criado juntos jamás sabrían la verdad. Se quedarían creyendo que su padre había enviudado trágicamente y que había decidido rehacer su vida en el extranjero para superar el dolor de mi muerte. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si él podía usar veneno, yo también podía hacerlo. Si él podía planear mi muerte con tanta frialdad, yo podía planear la suya. Pero había una diferencia crucial entre nosotros. Yo no lo iba a hacer por codicia o por lujuria. Yo lo iba a hacer por supervivencia. El problema era conseguir el veneno adecuado. No podía usar el mismo que él había comprado porque era muy poca cantidad y porque él se daría cuenta si desaparecía del frasco. Necesitaba algo diferente, algo que tuviera sentido encontrar en una casa normal. La respuesta llegó cuando recordé las plantas del jardín de mi madre. Mi madre había muerto 5 años antes, pero yo había heredado su amor por la jardinería y muchas de sus plantas. Entre ellas, las adelfa, que tanto le gustaban por sus flores rosadas. Las adelfas son hermosas, pero todas las partes de la planta son extremadamente tóxicas. Mi madre siempre me había advertido que tuviera cuidado con ellas, especialmente cuando los niños eran pequeños. Una sola hoja puede matar a un adulto, me había dicho, pero son tan bonitas que vale la pena el riesgo si uno tiene cuidado. Durante días investigué en la biblioteca sobre las propiedades de la adelfa. Aprendí que las hojas secas y molidas podían mezclarse con comida sin alterar mucho el sabor, que los síntomas aparecían varias horas después del consumo, que la muerte parecía un ataque cardíaco natural. Pero lo que realmente me convenció de seguir adelante fue lo que descubrí una noche cuando Roberto creyó que yo estaba durmiendo. Lo escuché hablando por teléfono en voz baja desde la cocina. Ya casi termino con el problema, decía. En una semana más debería estar todo resuelto. Después podemos irnos tranquilos. Mi esposo estaba acelerando el proceso. Ya no le bastaba envenenarme lentamente. Quería terminar conmigo rápidamente. Esa madrugada, mientras él dormía profundamente, fui al jardín y corté varias hojas de adelfa.
Las sequé en el horno a temperatura baja, las molí hasta convertirlas en polvo y las guardé en un frasco pequeño. Al día siguiente era viernes. Roberto siempre llegaba tarde los viernes porque decía que tenía una reunión semanal con sus clientes más importantes. Ahora sabía que los viernes los pasaba con su amante, planeando nuestro futuro sin mí. Preparé su cena favorita, arroz con pollo, tal como le gustaba, con mucho sofrito y especias que disimularían perfectamente el sabor amargo del polvo de adelfa. Cuando llegó esa noche, sonriente y cariñoso como siempre, me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Qué bien huele, amor. ¿Es arroz con pollo? Sabes que es mi plato favorito». Por supuesto, le respondí con la misma sonrisa falsa que él había perfeccionado. Quería hacerte algo especial. Cenamos juntos como habíamos hecho durante 30 años. Conversamos sobre el clima, sobre los vecinos, sobre los planes para el fin de semana. Él se sirvió 2 platos, me elogió la sazón, incluso me agradeció por ser tan buena esposa. 3 horas después comenzaron los síntomas. Dame me gusta a este video, mi querido oyente. Es muy fácil. Busca el botoncito en forma de corazón y dale clic. También suscríbete al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Así no te perderás las historias que compartimos todos los días, porque lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que creías sobre esta historia. Lo que descubrí después de que Roberto muriera me hizo cuestionar todo, absolutamente todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi esposo y sobre mí misma. Te va a chocar el corazón. Roberto comenzó a quejarse de náuseas alrededor de las 11 de la noche. Debe ser algo que comí, me dijo. Pero yo sabía perfectamente qué era lo que había comido. ¿Quieres que te prepare un té de manzanilla?, le ofrecí con esa voz dulce y preocupada que había usado durante 30 años cada vez que él se sentía mal. Sí, por favor, amor. Me siento muy raro. Le preparé el té y me senté a su lado en la cama, acariciándole la frente como había hecho tantas veces cuando tenía fiebre. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo sabía que cada minuto que pasaba lo acercaba más a la muerte. A medianoche comenzaron los vómitos. Roberto se levantó tambaleándose hacia el baño y yo lo seguí fingiendo preocupación. «Roberto, cariño, ¿quieres que llamemos al doctor?» «No», murmuró entre arcadas. «Debe ser una intoxicación, ya se me pasará». Pero no se le pasó. Durante las siguientes 2 horas, los síntomas se intensificaron. Dolor de cabeza severo, confusión mental, dificultad para respirar. Yo me quedé despierta junto a él, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de amor que ya no sentía. «Amelia», me dijo con la voz entrecortada, «si algo me pasa, quiero que sepas que te amo, que siempre te he amado». En ese momento sentí algo que no esperaba, una punzada de dolor genuino. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar de lo que él había planeado hacerme, todavía había una parte de mí que recordaba al hombre del que me había enamorado 30 años atrás. «No digas eso», le respondí con lágrimas reales en los ojos. «Vas a estar bien, es solo una indigestión». Pero Roberto siguió empeorando. A las 4 de la madrugada su respiración se volvió irregular, su pulso se aceleró de manera alarmante. Sabía que tenía que llamar a la ambulancia para mantener las apariencias, pero también sabía que ya era demasiado tarde. «Por favor», grité por teléfono al operador de emergencias. «Mi esposo está muy mal, no puede respirar. Creo que está teniendo un ataque al corazón». Los paramédicos llegaron en 10 minutos, pero Roberto había entrado en paro cardíaco. Intentaron reanimarlo durante media hora, mientras yo lloraba histéricamente en la sala, interpretando el papel de la esposa desesperada a la perfección. «Lo siento mucho, señora», me dijo el médico. «No pudimos hacer nada. Parece que fue un ataque cardíaco masivo. A veces sucede sin aviso previo, especialmente en hombres de su edad». Los días siguientes fueron un torbellino de funeral, condolencias, trámites legales. Todo el mundo me veía como la viuda inconsolable que había perdido al amor de su vida de manera repentina e inesperada. Nuestros hijos volaron inmediatamente para acompañarme en mi dolor. «Mamá, papá siempre nos decía cuánto te amaba», me consolaba Lucía mientras lloraba en mis brazos. «Decía que ustedes eran la pareja perfecta, que querían envejecer juntos». Santiago estaba destrozado.
No puedo creer que papá ya no esté, repetía una y otra vez. Era tan fuerte, tan saludable. ¿Cómo pudo pasar esto? Durante las primeras semanas después del funeral, me sentí extrañamente en paz. Había eliminado la amenaza, había salvado mi propia vida, había evitado que Roberto huyera con mi dinero y su amante. Pensé que finalmente podría vivir tranquila. Pero entonces comenzaron a aparecer cosas que no entendía. Primero fue una mujer en el funeral, una mujer rubia, de unos 30 años, que no reconocí, pero que lloraba como si hubiera perdido a alguien muy importante. Se mantuvo al fondo durante toda la ceremonia, y cuando traté de acercarme para preguntarle quién era, desapareció entre la multitud. Después comenzaron las llamadas telefónicas. Llamadas a altas horas donde nadie hablaba. Solo se escuchaba una respiración entrecortada y después colgaban. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, sonó el teléfono y esta vez la persona habló. «Sé lo que hiciste», dijo una voz de mujer que no reconocí. «¿Perdón? ¿Quién habla?» «Sé que mataste a Roberto y voy a hacer que pagues por lo que hiciste». El teléfono se cortó, pero yo me quedé despierta el resto de la noche temblando de miedo. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía saber algo? Los días siguientes las llamadas se volvieron más frecuentes y más específicas. «Sé que usaste veneno de plantas», decía la voz. «Sé que encontraste sus planes y decidiste matarlo antes de que él te matara a ti». ¿Cómo podía saber eso? Yo había sido extremadamente cuidadosa. Había quemado las hojas de adelfa que sobraron. Había lavado todo meticulosamente. Había actuado como la esposa doliente perfecta. Una semana después de las primeras llamadas, encontré una nota debajo de la puerta de mi casa. «Si no quieres que vaya a la policía, ven mañana a las 3 de la tarde al café de la esquina de la avenida principal. Ven sola». No tenía opción. Sabía que tenía que enfrentar a quien fuera que me estuviera chantajeando. Al día siguiente llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa, desde donde podía ver toda la entrada, con los nervios destrozados y el corazón latiendo como un tambor. A las 3 en punto exactas, entró una mujer que reconocí inmediatamente. Era la rubia que había estado llorando en el funeral de Roberto. Era hermosa, elegante, bien vestida. Era todo lo que yo había dejado de ser hacía años. Se sentó frente a mí, sin decir una palabra, durante varios minutos, solo mirándome con una mezcla de dolor y furia que me heló la sangre. «Tú debes ser Amelia», dijo, finalmente con una voz que sonaba exactamente igual a la de las llamadas nocturnas. «¿Quién eres tú?» «Soy Valentina, la mujer que amaba a tu esposo, la mujer por la que él iba a dejarte». Se me cortó la respiración. Era ella, era la amante de Roberto, la mujer de las fotografías, la que había escrito las cartas de amor. «Sé que encontraste nuestras cartas», continuó con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que descubriste nuestros planes, pero hay muchas cosas que no sabes, Amelia, muchas cosas que van a cambiar completamente lo que crees sobre esa noche. No sé de qué me estás hablando. Roberto me contó todo sobre ti», dijo con una sonrisa amarga. «Me contó que eras una mujer controladora, posesiva, que lo tenías atrapado en un matrimonio sin amor. Me contó que habías amenazado con suicidarte si él te dejaba, que habías amenazado con quitarte la vida y culparlo a él para destruir su reputación. Eso es mentira. Yo nunca». Pero lo que Roberto no sabía, me interrumpió, es que yo había descubierto algo sobre él que cambió todo. Valentina se acercó más a la mesa y bajó la voz. «¿Sabes lo que encontré en su oficina una semana antes de que muriera? Encontré documentos que probaban que Roberto no solo me estaba mintiendo a ti, me estaba mintiendo a mí también». El mundo empezó a dar vueltas. «¿Qué quieres decir?» «Roberto tenía una tercera mujer, Amelia, una tercera vida que ni tú ni yo conocíamos. Y cuando descubras quién era esa mujer y qué había estado planeando realmente, vas a entender que los dos fuimos víctimas de un hombre mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotras pudo imaginar». Valentina abrió una carpeta que había traído consigo y puso sobre la mesa fotografías que me dejaron sin aliento. Eran fotografías de Roberto con otra mujer, una mujer morena, de unos 40 años, con la que se veía completamente relajado y natural. Más natural de lo que jamás lo había visto conmigo o incluso en las fotos que había encontrado con Valentina. «Se llama Patricia», me dijo Valentina con una voz quebrada por la traición.
Vive en la ciudad donde trabaja tu hijo Santiago. Roberto llevaba 5 años con ella. 5 años diciéndole que era viudo, que tú habías muerto de cáncer, que él estaba rehaciendo su vida poco a poco. Me quedé sin palabras. Eso no puede ser cierto. Patricia creía que se iba a casar con él el año que viene. Roberto le había dado un anillo de compromiso. Un anillo que reconocí inmediatamente, porque me había mostrado el mismo anillo a mí, diciéndome que era para nuestro futuro matrimonio. Valentina puso más documentos sobre la mesa. Pero esto es lo que realmente va a destruirte, Amelia. Roberto no solo tenía 3 mujeres, tenía 3 familias. Las manos me empezaron a temblar cuando vi lo que me estaba mostrando. Un certificado de nacimiento. Un certificado de un niño de 4 años llamado Roberto Jr., hijo de Roberto Méndez y Patricia Vargas. Roberto tenía un hijo con Patricia, un hijo que nunca conociste, que nunca supo de tu existencia. Y no solo eso. Valentina siguió sacando papeles como si fuera un mago sacando conejos de un sombrero, pero estos conejos eran pesadillas. Tengo 2 hijos con Roberto, me dijo con una voz apenas audible. Gemelos de 3 años. Él me dijo que no podía casarse conmigo inmediatamente porque tenía que resolver unos problemas legales con la herencia de su difunta esposa, pero que tan pronto como terminara los trámites, podríamos ser una familia oficial. El café empezó a dar vueltas a mi alrededor. Roberto tenía 5 hijos, 2 conmigo, 2 con Valentina, 1 con Patricia, y ninguna de las 3 mujeres sabía de la existencia de las otras. ¿Cómo descubriste todo esto? Logré preguntarle cuando recuperé la voz. Hace un mes, Patricia me llamó por teléfono. Había encontrado mi número en el celular de Roberto y quería saber quién era yo. Cuando las 2 empezamos a comparar historias, nos dimos cuenta de que Roberto nos había estado mintiendo a ambas durante años. ¿Y tú cómo conseguiste mi información? Patricia había contratado un detective privado para investigar a Roberto cuando empezó a sospechar que algo raro pasaba. El detective descubrió que Roberto estaba casado contigo, que tenía hijos adultos, que toda su historia sobre ser viudo era una mentira. Valentina se secó las lágrimas con un pañuelo antes de continuar. Cuando Patricia y yo nos conocimos, decidimos confrontar a Roberto juntas. Le dijimos que sabíamos la verdad, que exigíamos una explicación. ¿Sabes qué nos respondió? Negué con la cabeza, aunque ya me imaginaba que no podía ser nada bueno. Nos dijo que las 3 éramos unas locas obsesionadas con él, que tú eras una esposa amargada que se negaba a darle el divorcio, que yo era una amante desesperada que se había embarazado a propósito para atraparlo, y que Patricia era una mujer inestable que había inventado una relación que nunca había existido. ¿Y ustedes le creyeron? Por supuesto que no. Teníamos demasiadas pruebas, fotos, cartas, regalos, recibos de hoteles, certificados de nacimiento de nuestros hijos. Así que le dimos un ultimátum. Tenía 2 semanas para decidir con cuál de las 3 se iba a quedar, y tenía que ser honesto con las otras 2. El corazón se me aceleró. ¿Cuándo fue esa conversación? 3 días antes de que él muriera. Todo empezó a cobrar sentido de una manera aterradora. Roberto no había estado acelerando su plan de matarme porque quisiera irse con Valentina. Lo había estado acelerando porque sabía que su mundo de mentiras estaba a punto de colapsar y necesitaba eliminar a todos los testigos de su vida anterior antes de huir. Valentina, le dije con una voz que apenas reconocí como mía, ¿tú crees que Roberto planeaba matarme? No solo a ti, Amelia. Roberto había perdido la cabeza completamente cuando se dio cuenta de que Patricia y yo habíamos descubierto la verdad. La noche antes de morir, me llamó desesperado. Me dijo que había una manera de solucionar todo, que en unos días estaríamos libres para irnos juntos a otro país con nuestros hijos. ¿Qué manera? Valentina respiró profundo antes de responder. Me dijo que había encontrado una forma de hacer que tú y Patricia desaparecieran del problema, que había conseguido algo que haría que pareciera que ambas habían tenido accidentes naturales con pocos días de diferencia. La sangre se me congeló en las venas. Roberto no solo había planeado matarme a mí, había planeado asesinar a Patricia también, para quedarse solo con Valentina y empezar una nueva vida con el dinero que había robado de las empresas y de nuestros ahorros matrimoniales. Por eso, cuando me enteré de que habías muerto de repente, continuó Valentina,
Supe inmediatamente que Roberto había cumplido la primera parte de su plan. Y por eso, cuando él murió 3 horas después, supe que tú habías descubierto sus intenciones. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. 2 mujeres que habíamos sido víctimas del mismo depredador, que habíamos amado al mismo monstruo, que habíamos sido engañadas por el mismo maestro de la manipulación. Amelia, me dijo finalmente Valentina, yo no vine aquí para chantajearte ni para entregarte a la policía. Vine porque necesitaba conocerte. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que tuvo el valor de hacer lo que yo no pude hacer. ¿Qué quieres decir? Cuando Roberto me contó su plan para matarte a ti y a Patricia, yo debería haberte advertido. Debería haber ido a la policía. Debería haberte protegido. Pero era tan cobarde. Estaba tan enamorada de él que preferí creer que solo estaba hablando por desesperación. Valentina puso su mano sobre la mía. Tú salvaste mi vida, Amelia. Si Roberto no hubiera muerto esa noche, yo habría sido la siguiente, porque cuando se hubiera dado cuenta de que yo sabía demasiado, habría decidido que también era un peligro para él. En ese momento me di cuenta de algo que me heló el alma. Yo no había matado a Roberto solo por venganza o por protegerme a mí misma. Sin saberlo, había salvado la vida de 2 mujeres inocentes y de 3 niños que se habrían quedado huérfanos. Pero Valentina aún no había terminado de hablar, y lo que me dijo a continuación cambió para siempre la forma en que veía lo que había hecho. Hay algo más que necesitas saber, Amelia. Algo sobre la noche que Roberto murió. Algo que te va a hacer cuestionar todo lo que creías sobre esa noche. La noche que Roberto murió, continuó Valentina con una voz cada vez más baja. Él me llamó desde tu casa a las 9:30 de la noche. Me dijo que acababa de cenar contigo, que todo había salido perfecto, que en unas horas tú estarías muy enferma y que él tendría que llevarte de urgencia al hospital. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Roberto me contó por teléfono que había puesto la medicina en tu comida esa noche, que había decidido acelerar el proceso porque Patricia lo estaba presionando demasiado y necesitaba resolver tu problema rápidamente. Las palabras de Valentina me golpearon como un martillo. ¿Estás diciendo que Roberto me envenenó la misma noche que yo lo envenené a él? Exactamente. Los 2 se envenenaron mutuamente sin saberlo. Tú le pusiste polvo de adelfa en su arroz con pollo, y él puso su veneno de acción lenta en tu sopa. La ironía era tan cruel que casi me da risa histérica. Mientras yo estaba sirviendo la muerte en su plato, él estaba sirviendo la muerte en el mío. Pero hay algo más, continuó Valentina. Roberto me dijo que había calculado mal la dosis, que había puesto más veneno del necesario porque quería que fuera rápido, que quería terminar contigo esa misma noche. ¿Qué quieres decir? Si Roberto no hubiera muerto por el veneno que tú le diste, tú habrías muerto antes que él. El veneno que él puso en tu comida era mucho más concentrado de lo que había planeado originalmente. Habrías empezado a sentir síntomas 1 hora después de cenar. Me quedé paralizada recordando esa noche. Efectivamente, yo había sentido náuseas leves alrededor de las 10 de la noche, pero las había atribuido a los nervios de saber lo que había hecho. Nunca se me ocurrió que Roberto también me había envenenado. Pero ¿cómo es posible que yo no haya muerto? Porque cuando Roberto empezó a ponerse mal, tú dejaste de comer, ¿verdad? Dejaste de tomar líquidos, dejaste todo para cuidarlo. El veneno que él había puesto en tu organismo no tuvo tiempo de hacer efecto completo porque dejaste de ingerir más dosis. Tenía razón. Después de las 10 de la noche, cuando Roberto comenzó a sentirse mal, yo no probé bocado. Estuve toda la noche cuidándolo, dándole agua, preparándole tés. Irónicamente, mi instinto maternal de cuidar a mi esposo enfermo había salvado mi propia vida. Valentina, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque necesitas saber la verdad completa antes de que tomes la decisión más importante de tu vida. ¿Qué decisión? Valentina respiró profundo y me miró directamente a los ojos. Patricia y yo fuimos a la policía hace una semana. Les contamos todo sobre Roberto, las 3 familias, los robos de dinero, los planes de asesinato. Les entregamos todas las pruebas que habíamos recopilado. El mundo se desplomó bajo mis pies. ¿Qué? La policía ya sabe que Roberto planeaba matarte. Tienen las cartas donde él me contaba sus planes. Tienen los documentos sobre el veneno. Tienen evidencia de todos sus crímenes financieros.
Saben que tú actuaste en defensa propia. Pero entonces, ¿por qué? El problema es que también encontraron evidencia de que tú lo envenenaste. Cuando exhumaron el cuerpo de Roberto para hacer más análisis, encontraron rastros de oleandrina en su organismo. Es el componente tóxico de la adelfa. Las manos me empezaron a temblar violentamente. Van a arrestarme. Esa es la decisión que tienes que tomar, Amelia. La fiscal del caso quiere hablar contigo. Cree que si tú cooperas, si les cuentas exactamente lo que pasó esa noche, pueden considerar que actuaste en defensa propia justificada. Podrías salir sin cargos o con una condena muy reducida. Y si no coopero, te van a arrestar de todas formas. Tienen suficientes pruebas para acusarte de homicidio premeditado. Y sin tu testimonio sobre los planes de Roberto, será más difícil probar que actuaste en defensa propia. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi vida, perfectamente reconstruida después del asesinato de Roberto, estaba a punto de colapsar nuevamente. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? La fiscal quiere reunirse contigo mañana. Si no apareces, van a emitir una orden de arresto. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa que había compartido con Roberto durante 30 años, la casa donde habíamos criado a nuestros hijos, la casa donde había descubierto que todo lo que creía sobre mi vida era mentira. Al día siguiente me presenté en la oficina de la fiscal. Era una mujer joven, seria, pero no hostil. Señora Méndez, me dijo, sabemos lo que Roberto planeaba hacerle. Sabemos que usted descubrió sus intenciones y que actuó para protegerse. Si usted nos cuenta toda la verdad, podemos trabajar juntas para hacer justicia. Le conté todo. El frasco de veneno que había encontrado, las instrucciones, las cartas de amor, los planes de huida. Le expliqué cómo había tomado la decisión de usar la adelfa, cómo había preparado la cena, cómo había actuado esa noche. ¿Se arrepiente de lo que hizo?, me preguntó al final. La respuesta me salió del alma. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de haber sido tan ciega durante 30 años. Me arrepiento de no haber protegido a otras mujeres de ese monstruo. Pero no me arrepiento de haber salvado mi vida y las vidas de Valentina y Patricia. El juicio duró 6 meses. Valentina y Patricia testificaron a mi favor. Presentamos todas las evidencias de los planes de Roberto, de sus múltiples vidas, de sus intenciones homicidas. La defensa argumentó defensa propia justificada. La fiscalía, sorprendentemente, estuvo de acuerdo. Pero el jurado no vio las cosas tan claramente. Para ellos, yo era una mujer que había planeado y ejecutado el asesinato de su esposo, independientemente de las circunstancias. El veredicto: homicidio en segundo grado. 18 años de prisión. Pero ahora estoy aquí, en libertad después de haber cumplido mi condena. Y hay algo que necesito confesarte, mi querido oyente. Algo que nunca le dije a la fiscal, ni al jurado, ni siquiera a mis propios hijos. La verdad es que esa noche, cuando serví ese arroz con pollo envenenado, yo ya sabía que Roberto también me había envenenado. Había visto cuando puso algo en mi sopa mientras yo estaba de espaldas cortando el pollo. No actué solo en defensa propia. Actué sabiendo que era una lucha a muerte y decidí ganar. ¿Eso me convierte en una asesina a sangre fría? ¿O me convierte en una mujer que se negó a morir en silencio? Tú decides, mi querido oyente. Pero si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, sabes que a veces la línea entre víctima y victimaria es mucho más delgada de lo que queremos admitir. Si esta historia te llegó al corazón, dame me gusta apretando el botoncito en forma de corazón. Suscríbete al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo tienes que darle clic. Y cuéntame en los comentarios, ¿yo tenía derecho a defender mi vida aunque eso significara tomarla de él? Una mujer puede ir demasiado lejos cuando descubre que su marido planea matarla. ¿Hice justicia o simplemente me convertí en lo mismo que él? Si tienes una historia similar, o si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, escríbenos. Todos los días estamos aquí esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Hasta mañana, mi querido oyente. Y recuerda, en el matrimonio, como en la guerra, no siempre gana quien tiene la razón, sino quien sobrevive para contar la historia.